volvemos con más Retrovisor. Y en un día como hoy tan importante no podía ser de otra manera, la persona indicada para hablar sobre el 17 de octubre es nada más ni nada menos que Carlos Valle, el hombre que más tiempo ha estado y más cerca del general Perón. Carlos Valle es el presidente de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país. Carlos Valle, muy buenas noches, bienvenido a Retrovisor, bienvenido a Radio Independencia. ¿Cómo está usted? Muy bien, y es un gran gusto poder conversar con ustedes, particularmente justamente en esta fecha que rememora tal vez el comienzo de la Revolución Justicialista. Carlos, bueno, mucho se ha dicho sobre el 17 de octubre, mucho se habla y mucho se dirá también por ser una fecha tan importante, tan cara a los sentimientos populares. Pero yo hablando con usted en algunas oportunidades, aprendí que el 17 de octubre no fue una fecha, es decir, no fue una actividad convocada por Perón. Y eso recuerdo que me sorprendió muchísimo y me gustaría que usted le pueda dar a la audiencia la explicación que en aquellas oportunidades me brindó a mí de cómo fue que se gestó y quién fue la artífice de esa convocatoria. Sí, justamente una figura relevante que olvidó la historia y que la sigue olvidando. No sabré nunca por qué. La secretaria del coronel Mercante, que fue tal vez uno de los hombres más leales seguramente al general Perón, se llamaba Elfriede Ernst, ERNST, que era alemana de nacimiento y que vino de niña huyendo justamente del nazismo. Pasaron por Montevideo, recalaron en Buenos Aires definitivamente y bueno, fue esta jovencita alemana que entre otros nombres tenía el de Isabel, que es el que queda grabado, y junto al hermano de Mercante, porque Mercante era hijo de un delegado, de un dirigente de la Unión Ferroviaria. Entonces aprovecharon esa circunstancia para tomar contacto directo con los gremios, comenzando por la Unión Ferroviaria, que era uno de los grandes gremios de la época. Y después fueron a visitar a otros dirigentes sindicales. O sea, fueron preparando ese 17 de octubre, con el cual sí tuvo que ver Cipriano Reyes, pero Cipriano Reyes tuvo que ver con el avance sobre la Plaza de Mayo de Berisso, del gremio de la carne, que él era el conductor, y a su lado había una mujer, como ocurre siempre, no se nombra a las mujeres, pero las mujeres están. En el caso particular de esta mujer, se llamaba María, era Roldán de apellido, y tuve oportunidad de conocerla porque
iba a algunas reuniones y era una mujer que cantaba muy bien, como lo hacía su hija, con quien estuve en contacto hace pocos años, en la reunión de un centro de jubilados justamente. Este, y bueno, y con ella completé aquella fotografía de Berisso, de los frigoríficos, de la explotación, que trajo justamente a los obreros de la carne a la ciudad de Buenos Aires, a la Plaza de Mayo, a reclamar por la libertad del coronel Perón. O sea que tal vez la que mayor hizo por preparar ese 17 de octubre fue justamente la alemancita, la que tenía poco más de 20 años, que una vez ascendido al gobierno, Perón ya habiendo ganado las elecciones el 24 de febrero de 1946, la colocó como secretaria gremial del gobierno y luego pasó a ocupar otra secretaría, pero Evita reclamó, le pidió que fuera su secretaria privada. De ahí que entra el nombre de Isabel en la historia, que luego le hacen colocar a María Estela Martínez, pero esa es otra historia. Bueno, sorprendente, Carlos Valle, porque recordémosle a la audiencia que en aquella época no había WhatsApp ni nada por el estilo, los teléfonos eran muy escasos, muy poca gente tenía teléfono. Yo creo que en esto habrá jugado un papel importante la radio, que era un elemento al que la gente tenía siempre la oreja pegada, ¿no? Pero me da la sensación de que en aquel momento había un caldo de cultivo en el pueblo muy importante y era un pueblo determinado macizamente a no perder aquella oportunidad histórica que tenía, ¿no? ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, efectivamente, por eso es que le llevó un trabajo extraordinario en pocos días, tanto al hermano de Mercante como a esta chica, realizar la convocatoria. Y es cierto, entre algunos gremios lo hicieron en forma personal y en algunos casos, como bien decías, telefónicamente porque escaseaban los teléfonos. La radio, sin duda alguna, ha sido desde su primera emisión realizada en la República Argentina, justamente por los famosos locos de la terraza, que era uno de ellos el ingeniero Telemaco Susini, se convirtió desde el vamos la radiodifusión en la compañía permanente de la gente, mientras realizaba tareas del hogar en el caso de las mujeres y bueno, y de los hombres en la parte informativa, en la parte de acompañar en las noches o a la mañana con información, con radioteatros que eran muy de la época. Y sí, seguramente la información radial debe haber colaborado con esa tarea ímproba que desarrollaron, sin duda alguna, pero realmente tuvieron que caminar bastante, tuvieron que hacer bastante
para poder arribar a esa fecha histórica. No nos olvidemos que todavía los gremios estaban en posiciones encontradas. Había algunos gremios que estaban ya alineados en lo que sería la nueva Argentina, pero había muchos que venían del socialismo, especialmente algunos del anarquismo, que bueno, les costó incorporarse, ¿no? Aunque grandes funcionarios del gobierno vinieron de esa fuente, ¿no? Bien, yo le propongo que hagamos una especie de repaso histórico, abriendo con qué fue lo que provocó la detención de Perón, en qué momento se empezó a gestar el 17 de octubre, eh, cómo repercute, cómo llega a Perón la información de lo que estaba pasando y cuál fue la consecuencia inmediata, ¿no? Bueno, sería un poco largo hablar de la parte histórica que comienza en los años 30, justamente en lo que fue mi casa natal, donde vivía el coronel Reyes, que era mi tío abuelo y a la vez mi padrino, y que fue el que convocó a una cantidad de militares nacionalistas sin Z para organizar un poco la parte militar más que la parte civil. O sea, jamás creyó él, el coronel Reyes, que Perón iba a ser el presidente de la República. Lo veía como un gran camarada, como un hombre que podía llegar a ser el comandante jefe del ejército, pero digamos no terminó de prever cómo venía la historia, cómo se desarrollaría en virtud de que falleció en el año 42, en tanto se gestaba el GO justamente, y ya desde esa época, ese grupo de militares, que eran muchos coroneles, pero entre los cuales estaba también el general Ábalos, el general Ábalos y los que ya conocimos, porque no nos olvidemos que hubo una pasada rápida de presidente, como fueron Rawson, como fue, bueno, hasta llegar a Edelmiro J. Farrell, que en realidad no fue un enemigo nunca acérrimo de Perón, más bien estuvo cerca de Perón. Lo que ocurre es que el general Ábalos, que seguramente era la figura más prominente dentro del ejército, es probable que después de la revolución del 43 haya pensado en terminar él ocupando la presidencia de la República. Lo que ocurre es que Perón ya estaba en contacto con los gremios a través del Departamento de Trabajo primero, que fue Secretaría de Trabajo luego, y que él lo convirtió en Ministerio de Trabajo y Previsión, y durante esa época fue enhebrando con los gremios una amistad que realmente fue irrompible. Justamente en un acto en Rosario con la Unión Ferroviaria,
donde estaba, digamos, trabajando como enlace el hermano de Mercante y esta chica, pero que ya Perón era una figura prominente y entonces ya tenía relaciones con esos gremios. Y en la reunión de Rosario, decía yo, con los ferroviarios, una de las figuras más importantes de los ferroviarios, que fue presidente de una de las dos CGT en los años 30, y que era presidente de la Unión Ferroviaria, socialista, después que habló Perón le dijo, si usted hace la mitad de lo que dice, tendremos que considerarlo como el primer trabajador. Pese a que Domenech no trabajó con él, más bien fue opositor, sin embargo estas palabras quedaron para agregarse a la marcha peronista como sos el primer trabajador, quedó de ese momento. Ahora él con sus 3 ministerios, con la vicepresidencia de la República, había llegado a un punto en que no había marcha atrás. Indudablemente él pasó a ser la gran figura del proceso que nace el 4 de junio de 1943 con la revolución. Y bueno, ante esa circunstancia, Ábalos, con un grupo de generales y coroneles, resuelven que en realidad había que eliminarlo a Perón de alguna manera, que no se lo podía matar porque no era conveniente, pero que había que eliminarlo de manera tal de que no llegara a ser una figura tan relevante que no tuviera ningún tipo de reemplazo. Es así que determinan llevarlo a la isla Martín García, pero justamente al estar preso Perón es cuando más se organizan los gremios y demás para liberarlo, para liberarlo. Entonces se ven en la obligación de presionarlo una vez más a Farrell, pidiéndole que lo traiga. Y bueno, lo llevan al hospital militar, pero en un momento dado coinciden en que la única manera de parar la cosa, porque ya el 17 de octubre estaba la plaza llena, la única manera de parar la cosa era que Perón hablara, que Perón era el único que podía frenar esa oleada, eso que venía a representar un peligro para todos estos militares. Y bueno, ahí se produce, ya es el cenit de ese momento, y bueno, ya es Perón, ya prácticamente podríamos decir que estaba a días, a pocos meses de ser proclamado candidato a presidente de la República y posteriormente a ser a llegar a la presidencia de la Nación, a su primera presidencia. Cabe señalar que Perón siempre fue frentista, para los que tienen una idea equivocada. Perón creó un movimiento que realmente era un movimiento nacional, popular y revolucionario, y evita que no había actuado el 17 de octubre porque, reitero, ellos no estaban en la preparación del evento, del magno, el evento popular, entró en acción y ahí pasaron a
a primera línea y Evita ya comenzó a ser la tea revolucionaria que iluminó el camino hacia la liberación nacional. Bueno, sin duda es una historia emocionante, Carlos. Haber vivido aquellos años debe haber sido algo precioso realmente. Transportando todo eso a estos años, a esta actualidad tan diferente, en que la gente estudia por WhatsApp, por Zoom, por tantos elementos tecnológicos. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el resumen que le queda del 17 de octubre hoy, Carlos? Bueno, es complejo, porque ha habido un cambio mundial. Si bien los principios de justicia social, de independencia económica, de soberanía política, siguen siendo un reclamo y motivo de lucha permanente, el poder económico y el manejo de los medios complica en manera muy importante el desarrollo de los gobiernos que quieren cambiar la vida de los argentinos. Es complejo inclusive volver a los 12 años y medio vividos entre Néstor y Cristina, porque realmente fueron de realizaciones, fueron en el caso de Cristina los de mayores avances en el terreno de la seguridad social, diría que en 100 años, y con los 4 años últimos, que fueron un verdadero desastre, 4 años y medio, donde imperó un gobierno, un régimen totalitario, una dictadura con presos políticos y sociales, y donde toda esta mafia con la justicia, con la embajada estadounidense manejan todos los medios prácticamente, es complejo, es complejo. Va a costar bastante y justamente el uso de esos medios, si bien ya son un avance que no va a pararse nunca y que va a ser útil, como todo esto que son los conversatorios y demás, pero reitero, lo grave de todo este avance es que están la mayoría de los medios en poder del imperio y justamente reiterando del poder económico. Un abrazo grande y quedo a disposición de ustedes cuando les parezca oportuno. Y es más, en materia histórica hay algunos detalles que pueden ser un tanto caseros, pero que creo que la gente tiene derecho a conocerlos. Bueno, sin duda es una historia emocionante, Carlos. Haber vivido aquellos años debe haber sido algo precioso realmente. Transportando todo eso a estos años, a esta actualidad tan diferente, en que la gente estudia por WhatsApp, por Zoom, por tantos elementos tecnológicos. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el resumen que le queda del 17 de octubre hoy, Carlos? Sí, cabe manifestar en realidad que el espíritu
de aquel 17 de octubre se ha mantenido a través de los años. Porque yo digo siempre que el peronismo vivió, se cimentó en el pueblo, no en los dirigentes. Porque en materia de dirigentes hubo de todo, hay de todo. Y hay quienes se dicen peronistas, quienes no lo son, quienes hacen hablar a Perón por su boca, diciendo cosas que jamás dijo. Bueno, es un planteo así, pero de cualquier manera, reitero, el pueblo ha sido el que ha mantenido la continuidad del peronismo, que ha mantenido la antorcha encendida, porque no hubo especulaciones, nada, ha sido una parte importante de su vida, trasladada a veces a sus hijos, a sus nietos, porque hay mucha gente que no vivió aquello y que de cualquier manera tiene una idea medianamente real de lo que ocurrió. No hay duda que estamos en una circunstancia particular en virtud de que esta pandemia que azota a la humanidad en su conjunto nos lleva a actuar con determinadas limitaciones y tacto. De cualquier manera, ustedes han visto el éxito rotundo, tanto de la caravana en vivo, podríamos decir, que encabezó Hugo Moyano con los camioneros y una cantidad de gremios detrás. Y por otra parte, el video, el audio, donde la gente pudo presenciar en forma virtual lo que ocurrió y que realmente mantiene, reitero, el espíritu. Y ese espíritu está en la gente, está en el pueblo, que el pueblo es el factor fundamental para que el peronismo viva. Yo creo que esto va a dar para más y tal vez logremos algunos cambios en el camino. Vos no te vayas, vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Retrovisor. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite Radio Independencia